Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Hand y Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Keram Bürsin, en una reciente entrevista, ha abordado uno de los temas más comentados en los medios y entre sus seguidores, su decisión de no perdonar a Hand Erçel. La conversación ha generado gran interés debido a la alta visibilidad de ambos actores en la esfera pública y la especulación continua sobre su relación. A través de sus declaraciones, Keram ha ofrecido una visión más clara de los motivos detrás de su decisión, proporcionando una comprensión más profunda de la dinámica entre ellos y las circunstancias que llevaron a este punto. Keram explicó que, a pesar de su aprecio y respeto hacia Hand, ciertos eventos y comportamientos específicos fueron determinantes en su decisión de no ofrecerle el perdón. A lo largo de su relato, Keram abordó cuestiones de confianza y lealtad, dos pilares fundamentales en cualquier relación. Según él, hubo momentos en los que se sintió profundamente herido por acciones o decisiones de Hand que consideró como transgresiones importantes. Estas acciones, a su juicio, erosionaron la base de confianza que habían construido a lo largo de su relación. Uno de los aspectos que Keram destacó fue la falta de comunicación efectiva. En sus palabras, la incapacidad de resolver ciertos problemas a través de un diálogo abierto y honesto contribuyó a la ruptura de su relación. Keram enfatizó que, en cualquier relación, la capacidad de enfrentar y resolver conflictos de manera constructiva es crucial. La falta de entendimiento mutuo y la incapacidad de encontrar soluciones conjuntas a los problemas fueron factores que influyeron en su decisión de no perdonar a Hand. Otro factor importante que Keram mencionó fue la percepción de falta de respeto hacia él. A lo largo de la entrevista, destacó que ciertas acciones de Hand no solo le causaron dolor, sino que también reflejaron una falta de consideración hacia sus sentimientos y su bienestar. Para Keram, el respeto mutuo es esencial en cualquier relación, y cuando éste se ve comprometido, es difícil reconstruir la confianza y la conexión que una vez existió. Además, Keram abordó las expectativas y presiones que enfrentan las figuras públicas en sus relaciones personales. La constante atención y el escrutinio de los medios y los seguidores pueden complicar aún más las dinámicas de una relación, y Keram reconoció que estos factores también jugaron un papel en su decisión. La influencia externa y la presión social pueden magnificar los problemas y hacer que sea más difícil encontrar soluciones satisfactorias. En este contexto, Keram sintió que las complicaciones adicionales dificultaron aún más la posibilidad de reconciliación. A pesar de su decisión de no perdonar a Hand, Keram no dejó de expresar un grado de respeto por ella. En la entrevista, subrayó que, a pesar de las diferencias y conflictos, sigue valorando su trabajo y su contribución a la industria del entretenimiento. Su declaración reflejó un intento de mantener una perspectiva equilibrada, reconociendo tanto las cualidades positivas como los problemas que llevaron a la ruptura. En términos generales, la explicación de Keram Bürsin sobre su decisión de no perdonar a Hand Erçel ofrece una visión compleja y matizada de su relación. A través de sus comentarios, Keram ha proporcionado una comprensión más profunda de los desafíos y las dificultades que enfrentaron, así como de las razones detrás de su decisión final. Su relato destaca la importancia de la confianza, el respeto y la comunicación en las relaciones, y cómo la falta de estos elementos puede llevar a la ruptura y la falta de reconciliación. El impacto de esta entrevista en el público y en los seguidores de ambos actores es significativo. Al ofrecer una visión interna de los motivos detrás de su decisión, Keram ha abierto un diálogo sobre los desafíos en las relaciones personales y las complicaciones adicionales que surgen en el contexto de la vida pública. Este episodio también destaca la importancia de abordar los conflictos de manera constructiva y de reconocer la influencia de factores externos en la dinámica de las relaciones. En última instancia, la explicación de Keram Bürsin sobre por qué no pudo perdonar a Hand Erçel subraya la complejidad de las relaciones humanas y las dificultades inherentes a la resolución de conflictos en un entorno de alta visibilidad.
Su relato no solo ofrece una comprensión más profunda de su propia experiencia, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones personales y las presiones que enfrentan las figuras públicas. Kerem Bürsin ha decidido abordar la delicada cuestión de por qué no ha podido perdonar a Hande Erçel en una entrevista reveladora que ofrece una visión profunda de su relación y los factores que contribuyeron a su decisión final. Esta discusión ha capturado la atención de medios y seguidores, dado el perfil público y la relevancia de ambos actores en la industria del entretenimiento. La decisión de Kerem de no otorgar el perdón a Hande, a pesar de su apreciación por ella y el tiempo que compartieron, se basa en una serie de razones que, según él, fueron cruciales para la disolución de su relación y la imposibilidad de reconciliación. En su exposición, Kerem destacó la importancia de la confianza y el respeto mutuo como fundamentos esenciales en cualquier relación. Según él, las acciones y decisiones específicas de Hande erosionaron significativamente esa base de confianza que habían construido juntos. Las heridas causadas por estas acciones no se limitaron a un solo incidente, sino que se acumularon con el tiempo, contribuyendo a una percepción general de falta de consideración hacia sus sentimientos y su bienestar emocional. Kerem explicó que, en su opinión, la falta de respeto y la ausencia de un diálogo constructivo para resolver conflictos llevaron a una ruptura profunda que, a su juicio, no podía ser remediada simplemente con un perdón. Uno de los aspectos que Kerem enfatizó en su entrevista fue la falta de comunicación efectiva entre ellos. La incapacidad para abordar y resolver problemas importantes de manera abierta y sincera exacerbó las tensiones existentes. Kerem afirmó que la comunicación es un pilar fundamental para la resolución de conflictos y el mantenimiento de una relación sana. La falta de disposición para enfrentar los problemas juntos y buscar soluciones viables fue un factor determinante que, según él, hizo imposible la reconciliación. Esta percepción de una comunicación deficiente y una falta de compromiso para resolver los problemas contribuyó a su decisión de no ofrecer el perdón. Otro punto significativo en el relato de Kerem fue el sentimiento de desilusión y dolor profundo que experimentó debido a ciertas acciones de Hande. La percepción de que estas acciones reflejaban una falta de respeto hacia él y su relación contribuyó a su decisión final. Kerem explicó que, para él, el respeto mutuo es un componente esencial en cualquier relación, y cuando este respeto se ve comprometido, resulta extremadamente difícil reconstruir la confianza y la conexión emocional. La falta de consideración por sus sentimientos y la falta de empatía hacia su experiencia personal fueron factores que influyeron en su decisión de no perdonar a Hande. Kerem también abordó el impacto de la presión mediática y la influencia externa en su relación. Las figuras públicas a menudo enfrentan un escrutinio intenso y una atención constante por parte de los medios y los seguidores, lo que puede agravar los problemas y complicar aún más la dinámica de una relación. Según Kerem, la presión externa y la exposición constante exacerbaron los conflictos y contribuyeron a la dificultad de encontrar soluciones satisfactorias. Este contexto de alta visibilidad y el impacto de la opinión pública añadieron una capa adicional de complejidad a su situación, haciendo que fuera aún más desafiante manejar y resolver los problemas en su relación. En sus comentarios, Kerem también expresó un grado de respeto hacia Hande, a pesar de las dificultades que enfrentaron. Reconoció su talento y su contribución a la industria del entretenimiento, lo que refleja un esfuerzo por mantener una perspectiva equilibrada sobre la situación. Aunque la relación entre ellos llegó a su fin y la reconciliación no fue posible, Kerem mostró aprecio por los aspectos positivos de su tiempo juntos y destacó que su decisión no fue tomada a la ligera. El impacto de la entrevista de Kerem en el público y en los seguidores de ambos actores es considerable. Al proporcionar una explicación detallada de los motivos detrás de su decisión de no perdonar a Hande, Kerem ha ofrecido una visión más clara de su experiencia personal y de los desafíos que enfrentaron en su relación. Este relato no solo proporciona una comprensión más profunda de su perspectiva, sino que también invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las dificultades inherentes a la resolución de conflictos. La explicación de Kerem también plantea importantes preguntas sobre cómo las figuras públicas manejan las tensiones y las dificultades en sus relaciones personales.
El episodio subraya la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía en la resolución de conflictos y en la construcción de una relación sólida. La experiencia de Keram y Hand resalta cómo la falta de estos elementos puede llevar a una ruptura, y cómo las presiones externas pueden complicar aún más la situación. En última instancia, la decisión de Keram Bürsin de no perdonar a Hand Erçel ofrece una lección valiosa sobre la naturaleza de las relaciones y la importancia de abordar los problemas con honestidad y respeto. Su relato proporciona una visión profunda de los desafíos que enfrentaron y destaca la importancia de mantener la integridad y la transparencia en medio de la especulación y la presión pública. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.